El hombre anumérico, de la autoría de John Allen Paulos. Resumen del libro por capítulos, presentado por Danilo Steven Peña Bermúdez, Juan Felipe García Caro y Kevin Santiago Cruz Ruiz. El autor, John Allen Paulos, nacido en Denver el 4 de julio de 1945, es un profesor de matemáticas y escritor famoso estadounidense, conocido principalmente por sus ensayos divulgativos sobre las matemáticas y la implicación de estas en la sociedad. Además, se encarga de escribir diversos artículos académicos acerca de la lógica matemática, probabilidad y filosofía de la ciencia. Entre sus grandes obras se encuentran libros como Más allá de los números, un matemático lee el periódico y Érase una vez un número. Capítulo 1. Ejemplos y principios. A menudo los números muy grandes o muy pequeños son un verdadero problema para las personas anuméricas. El autor hace énfasis en los ejemplos de la facilidad de manejar grandes números mediante el uso de varias técnicas numéricas, extrañándose de la falta de rigor en la utilización de estos números por parte de los medios de comunicación o su uso para buscar un efecto más efectivo. También nos indican el campo de las probabilidades con las técnicas necesarias para calcular la posibilidad de que algo pueda suceder en un subconjunto de acciones. A continuación, hay un ejemplo que él nombra en el libro. Dan datos que 1.000.000 de segundos son 11 días y medio, mientras que 1.000 millones de segundos son aproximadamente 32. Este tipo de ejemplos llega a confundir mucho a las personas, pero en realidad es un ejemplo bastante sencillo si se aplican las técnicas numéricas. En el capítulo titulado Probabilidad y coincidencia, podemos ver cómo Paulus viene a refutar o a contradecir el hecho de que las coincidencias no existen, para lo cual utilizó estadísticas simples, como por ejemplo, nos indica que si se reúne un grupo de 23 personas o más, existe un 50% de posibilidades de que 2 de esas personas cumplan años el mismo día, no un día en concreto, sino un día cualquiera. Este hecho sería considerado como casualidad por algunas personas o como algo realmente significativo para quien quiera buscar otras causas, pero es solamente la conclusión del cálculo de probabilidades del cual nos habla el autor. Utilizando estas técnicas podemos entender la frase del autor, la cual nos dice: podemos decir que hasta los sucesos raros son completamente predecibles, no obstante, tendemos a recordar lo casual o increíble de un hecho, en vez de darnos cuenta de que es una posibilidad más entre todas las que hay. En cuanto al capítulo denominado La pseudociencia, nos menciona que el uso que la mayoría de los vivillos hace del anumerismo imperante es el creciente afloramiento de pseudociencias, las cuales, basadas en unos hechos sin fundamento alguno, llegan a conclusiones que han de ser tenidas como ciertas, pero que, al contrario de las auténticas ciencias, no pasan por los debidos controles empíricos ni son refutables o contradecibles, sino que deben ser seguidas con fe. Nos mencionan un ejemplo de ello como la astrología, que, pues siendo una pseudociencia que viene desde la antigüedad, es seguida por muchos miles de fieles, pero que sin embargo, por activa y por pasiva, mediante estudios fidedignos, se ha demostrado que no tiene un índice relevante de aciertos, no hay un porcentaje muy bueno en ese sentido, más que que el simple azar puede hacer coincidir. Nos menciona que la numerología, supuesta ciencia en la que, siguiendo un valor establecido para las letras, se consiguen resultados sorprendentes. Estos resultados dejan de ser sorprendentes cuando nos damos cuenta de que los valores numéricos asignados son manipulados interesadamente para lograr un resultado concreto. Así, pues si realizamos sumas, restas, multiplicaciones y o divisiones suficientes de un conjunto cualquiera de números, podemos llegar al resultado que esperemos. Capítulo 6. Estadística, compromiso y sociedad. En este capítulo el autor nos quiere ver la importancia de tener la cultura matemática en nuestra vida cotidiana y lo fatal que es no tener esta cultura. Él empieza con un ejemplo fácil, que es con respecto a los negocios, y que nos hace responder este tipo de preguntas. ¿Merece la pena correr el riesgo? Quizás se debería hacer un estudio de mercadeo. Este tipo de preguntas nosotros las solucionamos en base a las matemáticas.
porque para saber el estudio de mercado debemos tener conocimientos de las matemáticas para saber si el negocio que queremos montar merece correr ese riesgo, o una empresa ya formada merece correr el riesgo de un nuevo producto o algo así. Necesita las matemáticas para saber las probabilidades de la pérdida, saber cuánta plata se podría perder, etc. Capítulo 5. ¿A qué se debe el anumerismo? En este capítulo el autor trata de buscar las razones y las diferentes situaciones que han llevado a esta problemática. Una de las primeras que el autor menciona es la educación insuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los profesores mal pagados, pues al ver que ellos dedicaron su carrera a educar, y pues al ver que no les está dando los frutos que ellos querían económicamente, pues deciden dejar de educar y llevar su carrera a otras ramas, como lo son la banca, como lo menciona el autor. También otra situación es la tendencia de la gente a individualizar. Esto quiere decir que todas las personas pretenden personalizar todos los aspectos de la vida, en vez de buscar una visión subjetiva a ellos. También es otra de las situaciones que nos menciona el autor es el poco conocimiento. Esto va más enfocado al poco conocimiento de las aplicaciones reales de las matemáticas, que también esto va en que los profesores pues no enseñan estas bases que son importantes, ya ver que no solo las matemáticas son solucionar ecuaciones, sino a que se pueda aplicar estas. La opinión que tengo sobre el libro El hombre anumérico es muy buena, ya que el autor hizo un excelente trabajo al relacionar los números con la vida cotidiana. Pues siempre nos enfrascamos en que los números siempre van aplicados a profesiones que lo requieran o a situaciones que lo requieran, pero en realidad puede ser aplicable para toda la vida cotidiana, todos los espacios y todas las situaciones posibles. Es más, si se aplica de una forma adecuada, los resultados en cualquier ámbito pueden ser mucho mejores y mucho más efectivos. Por otro lado, nos podemos dar cuenta del mal uso de los números que hacemos en la actualidad, ya que mucha gente está en desinformación constante sobre estos métodos o estas aplicaciones en el diario vivir. Debería ser mucho más dinámico y mucho más intuitivo la forma de aplicar estos números o estos métodos para que cada persona pueda implementar esto en su diario vivir o en su vida cotidiana. En mi opinión, el trabajo que realizó John Allen Paulus con este libro es bastante bueno, pues menciona distintos temas, pero principalmente todo está enfocado acerca de los postulados mínimos o los conocimientos mínimos que toda persona debería manejar en relación con las matemáticas, pues él nos explica que la falta de estos postulados origina la mayoría de los errores de razonamiento en las personas, por decirlo de alguna manera. Es un libro bastante bueno en el cual pues el autor va desglosando uno por uno, podría decirse, los principales conceptos que deberían ser utilizados por todos como herramientas del pensamiento. Es un libro que me gustó mucho y es realmente muy recomendable. Respecto al libro trabajado este semestre sobre las 100 lecturas selectas, me parece que nos deja un mensaje muy importante en cuestión de tomar conciencia de que las matemáticas no es solo para los que las necesitan respecto a los que quienes estudian, ya sea ingeniería, economía o administración de empresas o cualquier otra carrera que tenga la matemática, ya que la matemática se volvió una cultura. Como el autor nos decía, que eso ya es cultura general saber matemáticas, y que el que no sepa matemáticas ahorita ya es algo muy fatal, porque las matemáticas es algo que nos sirve para todo, hasta jugar, como el autor nos dijo, para montar una empresa. Los estudios de riesgos o los estudios para tomar unas decisiones necesitan la matemática para saber qué probabilidades hay de que nos vaya bien o qué probabilidades hay de que, no sé, el producto que vaya a sacar la empresa sea factible o no. Entonces se me hace que el mensaje es muy importante para el que lo lea, porque nos hace entender que la matemática no es solo para los que la necesiten para estudiar, sino que es algo que nos sirve a todos para toda nuestra vida.